Había una antigua escuela de monjas en el corazón de un pequeño pueblo, oculta entre árboles antiguos y rodeada de una atmósfera de misterio. Durante generaciones, esta institución educativa había sido el hogar de jóvenes alumnas y el lugar donde las hermanas religiosas impartían conocimiento y sabiduría. Sin embargo, tras los muros de piedra y las ventanas enrejadas, se escondían secretos oscuros y sucesos paranormales que acechaban en las sombras. Mi nombre es Gabriel y, siendo un investigador del mundo paranormal, siempre había sentido una atracción inexplicable hacia lugares cargados de energías sobrenaturales. La antigua escuela de monjas era un lugar que había capturado mi interés desde hacía mucho tiempo, especialmente por las numerosas historias y rumores que circulaban en el pueblo sobre apariciones de monjas fantasmales y antiguas alumnas que habían fallecido en circunstancias misteriosas. Decidí emprender una investigación en profundidad sobre este lugar enigmático. Después de obtener los permisos necesarios, me adentré en la escuela con mi equipo de cámaras, grabadoras de audio y otros dispositivos de detección paranormal. La sensación de estar en un espacio tan antiguo y lleno de historia me envolvió de inmediato, pero también sentí una presencia inquietante que parecía observarnos desde las sombras. El primer día de investigación transcurrió sin incidentes destacables. Realizamos entrevistas con lugareños ancianos que recordaban haber oído relatos sobre la escuela en sus años de juventud. Hablaban de lamentos en las noches, sombras que se movían por los pasillos desiertos y susurros en las aulas vacías. Sin embargo, ninguno de ellos había sido testigo directo de los fenómenos paranormales. Fue en la segunda noche cuando las cosas comenzaron a tomar un giro más aterrador. Mientras revisábamos las grabaciones de audio en busca de posibles voces o sonidos inexplicables, escuchamos un susurro débil y femenino en una de las aulas cerradas. Nos acercamos con cautela, pero al abrir la puerta, encontramos el lugar vacío. Sin embargo, en la pizarra, había trazos borrosos que parecían formar palabras en latín, aunque no pudimos descifrar su significado. A medida que la noche avanzaba, comenzamos a experimentar fenómenos más intensos. Luces parpadeantes, fluctuaciones en la temperatura y sombras que parecían moverse por los pasillos se convirtieron en la norma. Nuestros dispositivos de detección paranormal registraban actividad en casi todas las áreas de la escuela, confirmando la presencia de energías sobrenaturales. En una de las salas de estudio, nos encontramos con una aparición que heló nuestra sangre. Una figura etérea y translúcida de una monja, con el rostro cubierto por un velo blanco, se materializó frente a nosotros. Emitía una luz tenue y su presencia irradiaba una sensación de tristeza y melancolía. No interactuó con nosotros, pero su simple presencia fue suficiente para hacernos sentir la magnitud de lo que estábamos enfrentando. Decidimos concentrarnos en el área donde se decía que habían ocurrido las muertes más misteriosas de antiguas alumnas. Durante la noche, montamos un dispositivo de comunicación espiritual conocido como tabla de Ouija, que utilizaríamos bajo estricta supervisión y precaución. Nos sentamos alrededor de la tabla, con las manos en el indicador, y comenzamos a hacer preguntas en voz alta, invocando a cualquier espíritu presente para que se comunicara con nosotros. Al principio, no hubo respuesta, solo el silencio ominoso de la escuela en penumbra. Sin embargo, después de unos minutos, el indicador comenzó a moverse lentamente sobre la tabla. Las letras que formaba eran coherentes y revelaban información sobre las alumnas que habían fallecido en circunstancias misteriosas. Mencionó nombres, fechas y detalles que solo podrían haber sido conocidos por alguien con un vínculo directo con esos eventos. De repente, la atmósfera cambió. La temperatura bajó bruscamente y la tabla de Ouija tembló bajo nuestras manos. El indicador comenzó a moverse con más rapidez y fuerza, deletreando palabras que nos llenaron de terror y asombro. Hablaba de tragedias, de secretos oscuros enterrados bajo los cimientos de la escuela y de la presencia de una entidad maligna que había estado manipulando los sucesos durante años. En ese momento, sentimos una presencia opresiva y hostil que llenó la habitación. La luz de nuestras linternas parpadeaba y las sombras cobraban vida propia en las esquinas. Decidimos terminar la sesión de Ouija de inmediato y salir de ese lugar antes de que las cosas tomaran un giro aún más peligroso. A medida que nos retirábamos de la sala, escuchamos pasos detrás de nosotros. Giramos, pero no había nadie allí. Continuamos avanzando, pero los sonidos de pasos y susurros nos siguieron por todo el pasillo. La sensación de ser observados por algo invisible y maligno se hizo más intensa a cada paso que dábamos. Finalmente,
Alcanzamos la salida y salimos a la noche fría y estrellada. Miramos hacia la antigua escuela de monjas, iluminada por la luna, y supimos que habíamos desenterrado secretos y despertado fuerzas que quizás no deberían haber sido perturbadas. Nuestro tiempo en la escuela de monjas había sido una experiencia que desafiaba toda explicación lógica y racional. Las apariciones de las monjas y las alumnas fallecidas, junto con los fenómenos paranormales que presenciamos, confirmaron la presencia de una energía oscura y perturbadora en ese lugar. Desde entonces, la antigua escuela de monjas ha sido objeto de debates y discusiones en la comunidad paranormal. Algunos sugieren que debería ser investigada más a fondo, mientras que otros advierten sobre los peligros de tratar con fuerzas desconocidas y poderosas. Mi experiencia en esa escuela de monjas me dejó con más preguntas que respuestas, y una sensación persistente de que hay secretos y misterios en este mundo que quizás nunca lleguemos a comprender por completo.